Saludos amigos, hoy viernes 30 de agosto de este año 2019. Mañana estaremos a 31 y el lunes cuando regresemos estaremos en pleno septiembre, o sea, en el último cuatrimestre del año en donde los meses todos terminan en breve. ¿Qué quiere eso decir? Que la Navidad está aquí, a la vuelta de la esquina. Que es lo que nos contenta a todos los dominicanos y hace que olvidemos diferencias de todo tipo y nos pongamos a una a disfrutar las fiestas navideñas. Esa ha sido una tradición, aunque septiembre nos pondrá vigilantes a todos por aquello de que es el mes que registra históricamente las tormentas tropicales más poderosas y dañinas que han tocado a la República Dominicana. Y entonces por eso, bueno, pero con todo, ya ese bre que significa septiembre y que seguirá con octubre, noviembre y diciembre, nos coloca entonces en la antesala de la fiesta navideña. Y no hay cosa que nosotros disfrutemos más los dominicanos que eso. Miren, a propósito de una información que dio en exclusiva a uno de los diarios dominicanos, el señor Aristi Escudero, administrador de la Central Termoeléctrica Punta Catalina, de que se había tomado la decisión de ofertar en venta una porción accionaria de la central al sector privado, y que se iba a aprovechar para que el interesado al mismo tiempo sea operador de la planta. O sea, para eso entonces, por tanto, se iba a hacer una licitación o una negociación directa, pero ojalá que sea una licitación con firmas internacionales que tengan experiencia en el manejo de centrales de este tamaño, a carbón, para de esa manera entonces atraerlas a invertir en esa planta. El Estado no quiere desapoderarse de su presencia allí y probablemente preserve o el 50 o el 51. Dicen que es preferible que sea el 51. Pero a propósito de eso, hemos hecho contacto en estos días, estos últimos 2 días de semana, jueves, viernes, miércoles, jueves, perdón, acerca de esta propuesta y hemos sacado en conclusión lo siguiente. Número 1, que es evidente que el Estado quiere recuperar parte del sacrificio fiscal, porque fue inversión del presupuesto público que sustentó esta inversión de poco más de 2.000 millones de dólares, que es la Central Punta Catalina. Puede incluso montar a más, porque a cerca de 2.400, sí, es que el consorcio de Brecht Tecnimont, Acero Estrella, gana la demanda que hizo de sobrecosto por efecto de diseños que se le agregaron al proyecto original y además de trabajos digamos que de remodelación del solar que le tocó ubicar para la planta, en razón de que este solar no es el mismo que originalmente estaba señalado, que era un poco más abajo de la costa, en tierra más firme. Este de Punta Catalina significó que hubo que agregarle al terreno alrededor de 7 a 9 metros de altura para que quedara por encima de la posibilidad de un crecimiento de la marea. O sea, Punta Catalina tiene artificialmente una altura de 7 a 9 metros que hubo que rellenar. Eso significó mucho dinero. Punta Catalina está ubicada en una extensión de más de 1 millón de metros cuadrados, alquilada al grupo Vicini mediante el concepto de la enfiteusis,
que es un contrato de arriendo a 50 años mínimo, 50 años mínimo, pero con derecho a ampliación por otros 50 años. Por eso ese tipo de contrato se le considera prácticamente una propiedad privada, pero aún así, la comisión que nombró el Poder Ejecutivo para analizar la licitación de Punta Catalina recomendó que se adquiriese ese solar, y entre las cosas que dio a conocer a Aristides Escudero está la de que esa negociación para la adquisición final del solar está muy avanzada a nivel de cierre. Bien, ¿qué se sacó en claro de las conversaciones que sostuvimos? Quiero garantizar que hablamos con los que originaron ese proyecto, con los que lo están supervisando, muchos de ellos, y con los que han sido críticos también del proyecto, porque le prestamos mucha atención a las intervenciones que en estos días han sostenido los técnicos y expertos en el sector eléctrico de la oposición, particularmente del Partido Revolucionario Moderno, que dicen no explicarse por qué el Estado, después de este sacrificio, esté en procura de vender Punta Catalina. Y además porque dicen es difícil encontrar quien pueda pagar el valor que tiene en este momento eso, la mitad de ese valor, siquiera, porque la consideran sobrevaluada. Bien, pero lo cierto es que Punta Catalina, sin embargo, la información que tenemos es que realmente hay ya firmas interesadas en adquirir la porción accionaria que el Estado está ofertando y también interesadas en operarla. Ahora bien, sin embargo, lo que realmente debe interesar al país es la opinión que tienen ingenieros electromecánicos, algunos de ellos de una altísima calificación, antiguos funcionarios de CDE, de puestos importantes, de que el Estado, en vez de vender pura y simple esto, llame a una licitación, sí, para asociarse con el sector privado, pero para hacer 2 unidades más en Punta Catalina, para entonces tener, en vez de 750, 1.500 megavatios alimentados a carbón. Porque estas 2 unidades en ese sitio están destinadas a costar alrededor de 550 a 600 millones de dólares cada una. Por tanto, unos 1.300. Prácticamente la mitad de lo que en este momento va a tener como registro de costos en dólares de Punta Catalina. ¿Por qué? Bueno, por esto que me sacaron en claro los amigos ingenieros. Miren lo que son partes comunes que ya no habría que construirle a 2 unidades nuevas de Punta Catalina, para las cuales, por cierto, el solar ya tiene apartada su ubicación. Eso fue proyectado así, para que allí se ubiquen 2 unidades más. Tendría el sistema de toma y descarga de carbón y de agua para procesamiento, para enfriamiento de todo, es de 1.5 kilómetros. De 1,5 metros de diámetro, para cumplir normas de enfriamiento de menos de 3 grados en el mar. Tiene un puerto y el patio de carbón techado, ya que el patio de carbón puede servir para las 4 unidades. Tiene conductores de gases y filtro, chimenea, toma y descarga de agua de circulación, la que le mencioné, línea de transmisión. Por cierto, que esa línea de transmisión es del Estado, tanto la de 345 kVA
como la de menor capacidad que está allí, son dos con sus subestaciones correspondientes. Son del Estado, pero están construidas ya, son obras que están ahí. Tiene el terreno que se identificó para el depósito de cal, precisamente para reducir los efectos de la ceniza que queden, que resten del proceso de quema de carbón, va a servir para las 4 unidades en todo caso. Y muchísimas otras partes más, porque la verdad es que todas las partes comunes que hay allí ahorrarían tiempo considerablemente a la construcción de esa planta. Y me estaba recordando a alguien que las 12 Itabo que parecen gemelas ahí, Itabo 1 e Itabo 2 de carbón mineral en Jaina, en Itabo, una la hizo General Electric y la otra ABB. Sin embargo, parecen ser de misma tecnología. Lo que pasa que una planta térmica a carbón hecha en China, en Estados Unidos, en Europa, en Japón, tiene las mismas características, son misma tecnología, mismo diseño, que usted puede perfectamente comparar con las iguales de cualquier otra nacionalidad. ¿Por qué? Porque son el fruto de decenas de generaciones de trabajo de ingeniería que identificaron esas partes como las más eficientes para sacar el mayor provecho al material energético que se procesa en caldera. O sea que es el mismo concepto. La reducción del costo de esas 2 nuevas unidades hace atractivo, por tanto, que un socio extranjero con capacidad de crédito, que por cierto, si es norteamericano, va a tener el Exim Bank a su favor, porque ya la norma aquella del señor Obama que impidió que el Exim Bank de Estados Unidos participara con $750 millones prestados para Punta Catalina, ya fue anulada por el señor Trump. Ustedes saben muy bien que el señor Trump tan pronto llegó, dijo, no, eso de Obama, el carbón de nuevo, forma parte de nuestra estructura económica. Queda anulada esa normativa. Ya los proyectos a carbón, lógicamente, es también por el hecho de que ya la tecnología se ha incrementado tanto en eso de reducir los efectos de la quema de carbón, que ya lo que se lanza a la atmósfera, las plantas modernas, estoy diciendo, es muy reducido, muy reducido. Yo leí un artículo, por cierto, del propio Juan Vicini, contrarrestando a quienes criticaban el proyecto original, de eso hace 3 años, cuando Punta Catalina era un proyecto que decía que ya los avances tecnológicos con respecto al uso del carbón como material energético eran tales que ya se estaba hablando de un carbón primero pulverizado, pero además que ya iba a ser convertido en líquido, algo así como un petróleo obtenido del carbón, y que eso también era todo un proceso de desarrollo científico, de investigación, que iba a hacer que el carbón fuera domeñado en sus efectos negativos, que es los residuos, que ciertamente de ceniza, H2O, que tira a la atmósfera. Entonces, los residuos carbónicos, que son los que causan los efectos invernaderos, como se conocen. De todas formas, lo que dicen los ingenieros es que se debe aprovechar el Estado, que no parece razonable que una planta cuya proceso de vida está señalado a 40 años, que va a vender entre 500 a 550 millones de dólares al año con beneficios netos de operación, resultado de la operación, que van a estar entre 200 a 250 millones de dólares limpios por año.
Usted no hace nada con conseguir 1.000 millones y además que usted lo puede reponer con 5 años de operación. Es un proyecto que está destinado, tiene vida útil de 40 años. 40 años garantizados. A eso usted le puede agregar lo que usted quiera. Ya las plantas de Itabo tienen 40 años, Itabo 1 y Itabo 2, y están como el primer Guandul. Pregúntele a AES, que las reparó y las preparó para procesar, y procesan carbón. O sea que no tiene mucho sentido, pero además lo más importante de todo es que con Punta Catalina solamente recogemos el déficit presente de energía si se le combina con los efectos que tendrá el gasoducto que va a San Pedro y que va a poner unos 800, 850 megavatios a procesar gas natural en vez de Bunker C y gasoil. Combinadas esas dos nuevas adiciones de energía barata, nosotros pudiéramos decir que los apagones desaparecen por un momento, por un corto periodo. Pero eso no es suficiente. Por eso es que a Punta Catalina se le señala como el inicio de la terminación de la crisis eléctrica, el inicio de la solución para terminar con la crisis eléctrica. Pero no es definitivamente la solución. La solución es, eso sí, aprovechar al máximo la capacidad que tiene el propio Estado para generar iniciativas, que lo demostró con Punta Catalina, para montar energía que se adelante a la demanda, una demanda que crece alrededor de 100 a 150 megavatios por año. Por eso Punta Catalina no es suficiente. Y puede resultar frustratoria si el Estado, después que la construye, con el sacrificio que ha significado eso, tanto que quiere recuperar por lo menos la mitad de lo que invirtió ahí y reincorporarlo al presupuesto. Ciertamente se le sacó dinero del presupuesto para construir Punta Catalina. Y parece que el Estado los necesita, por eso lo está ofertando. Bien, pero ese sacrificio lo ha entregado conscientemente el pueblo dominicano, porque sabe que esos 750 megavatios que van a ingresar dentro de poco al servicio va a terminar con el peor dolor de cabeza que hemos tenido por 50 años, que son los apagones. Pero además con la peor retranca para el desarrollo, porque el dinero la riqueza que se ha dejado de crear por falta de energía es inconmensurable. Riqueza que debió incorporarse a la actual creación de riqueza que ha hecho el pueblo dominicano en los últimos 50 años, que nos coloca precisamente como puntero en América Latina en esa línea. Imagínense ustedes si hubiésemos tenido resuelto el problema eléctrico. Y no lo va a estar únicamente con Punta Catalina, y ni siquiera convirtiendo a gas natural todo el parque generador de San Pedro de Macorís, que lo va a facilitar el gasoducto, que por cierto marcha a toda velocidad. Y es evidente que lo van a entregar antes de que termine el año. Pero los estudios de demanda y oferta en la República Dominicana señalan que todavía estamos cortos. Unos 1.500 megavatios adicionales son necesarios para montar un sistema eléctrico fiable, con una reserva fría de un 25 a 30% de la demanda. Pero además, con una base de generación de bajo costo, para que todo el usuario dominicano la pueda pagar, porque esto es una economía que se va muy desigual, con salarios muy bajos, que compite en este momento en los mercados internacionales gracias a salarios bajos. Y si es así, el Estado tiene que él conscientemente sacrificar para servicios que son costosos para una población con salarios bajos, pueda compensar esa situación. ¿Qué tiene que hacer el Estado? Facilitar energía barata, transporte barato, educación barata y salud barata.
al menor costo posible, para poder compensar esa realidad de la economía dominicana. Entonces hay que invertir. Lo que dicen los ingenieros, por tanto, consultados por nosotros, es que esa propuesta que ha hecho el señor Aristi Escudero a nombre de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas del Estado, evidentemente que autorizado por ella y por el propio gobierno, debe convertirla en una propuesta más amplia, plausible y que apunte a la solución del problema eléctrico dominicano. ¿Cuál? Que el que adquiera allí la porción y se asocia al Estado sea al mismo tiempo que financia la construcción de otras 2 unidades que están diseñadas, que están apartadas con todo su... y que van a utilizar partes comunes de la central y que van a salir a la mitad de costo de lo que salieron las 2 primeras, en razón de que una buena parte de los equipos que suplen el puerto, los sistemas de enfriamiento, la chimenea, el terreno, todo eso está ya. Y que eso entonces tendríamos ahí un parque generador de 1.500 megavatios a carbón eficiente, con un señor puerto. El almacén incluso del carbón alcanzaría para las 4 unidades. El almacén, eso que ustedes ven ahí, que pulveriza el carbón gigantesco. 500 metros de largo tiene eso. Ahí caben 500.000 toneladas métricas de carbón. Imagínense usted, o sea, eso fue planificado así. De manera que no se debe perder la oportunidad brillante que tiene el Estado para yugular la crisis eléctrica. Que el negocio sería, porque ahora terminada Punta Catalina vale todo lo que usted quiera, ya concluida, como están las 2 unidades, listas para entrar en servicio dentro de 45, 60 días. Por más que usted quiera enrostrarle sobrecostos, comisión y eso, ahí está, ya les dije, hay 2 empresas que hicieron propuestas. Ahora, luce que el Estado debe aprovechar la oportunidad para que el que se asocie con ella, que sea una corporación grande, tenga capacidad de crédito, busque el crédito, lo busque en su país de origen. Ya dijimos que en los Estados Unidos se levantó la famosa prohibición a financiar con el Banco de Promoción de Exportaciones del Estado, el Exim Bank, proyectos a carbón. Lo primero que hizo Donald Trump cuando llegó fue eso, que dejó sin efecto la medida de Obama, que impidió que Punta Catalina recibiera el financiamiento. De Exim Bank, sí. El Exim Bank, lo primero que hizo. Que también hay instituciones, ya se sabe, de empresas turcas interesadas y chinas y de otras nacionalidades. Pero no lo hizo por Punta Catalina, lo hizo por una visión de... No es una visión de Estado. De Estado en el sentido de preservar el sí, pero el señor Trump dijo que ya eso se ha avanzado muchísimo y que el país no puede sacrificar un recurso como el carbón, que existe en abundancia. Así es. A las reservas identificadas de carbón están garantizando 250 años más de suministro, 250 años más. Las reservas mundiales de carbón. Sí. Estamos hablando de cosas. ¿Y qué ha pasado? Bueno, que el desarrollo tecnológico ha reducido considerablemente la emisión de azufre y de cenizas que tienen las plantas a carbón, considerablemente. Así es que está bien, que la idea es buena, pero que el Estado aproveche y se atraiga socios de verdad que operen en la central, pero que hagan inversión. La inversión esperada, otras 2 unidades, y que bajo esa coyuntura sí es un buen negocio, porque eso se revela que el Estado tomó la iniciativa para atraer capital y resolver un problema. Resolverlo. Porque como hemos dicho aquí, Gonzalo, varias veces, Punta Catalina es el inicio de la solución. El principio del fin. El principio del fin. Así es. Entonces, pero si queremos darle fin a la cosa, tenemos que complementar y proyectar con nuevas inversiones. Entonces, por favor, al señor
Aristi Escuderia, los ejecutivos de la CDEE, que incorporen al análisis de la propuesta el desarrollo completo del parque generador Punta Catalina, que involucra 2 unidades más de 370 megavatios cada una, que están los solares ahí. Eso está y ahí, que la inversión se reduciría al 50% porque las partes que hay grandes son de uso común. Y ya con una mayor participación del sector privado, Pedro. Y ya con el sector privado al frente de eso. De ese proyecto. De Porque ese el Estado proyecto. hizo lo que era necesario, demostrarle que era posible. Que era posible y motivarlo. Y motivarlo. Para la inversión. Así es. Entonces, ¿Cómo te va, Pedrito? Eso, tú sabes que hablé con los amigos, ¿tú sabes cuáles son? Sí, ¿no? eso saben Me de pasé eso. 2 días Sí. hablando con todos ellos. Tengo reportes, incluso técnicos. Qué bueno. No es bueno revelarlo porque No. algunos de ellos son de uso Pero es oficial. bueno que tú te mantengas Sí. al tanto de cómo va el proceso. Sí. Pero esa es la situación. Después de todo no cayó mal la iniciativa y además está cumpliendo con una promesa que hizo el presidente. Porque el presidente lo dijo. Sí. Cuando el presidente anunció Punta Catalina, no esto no es para sustituirlo, no. Es para hacer lo que ya han dejado de hacer y seguir incentivando a que se mantengan en el sector. Claro. Y a que sigan haciendo inversión. Claro que sí. Así fue la cosa. Buenos días. Le diste un repasito al huracán. Ya subió de categoría y va rumbo a la Florida. ¿Sabes qué? Va a la Florida. No es porque seamos inconscientes, insensatos y eso. Va a terminar en 3. Insensibles, nada. Es que ellos están preparados. Ellos para están, sí. no es lo mismo. Oye, no es lo mismo, no. No es lo mismo. Esa gente Ahora, están preparados. hay un asunto que hay aún así, Pedro, la capacidad de daño está ahí. Sí, sin duda. Pero porque hay por muy preparado una que cosa esté, acuérdate de sí nos preocupa a Katrina. nosotros, y es que tú sabes que en los Estados Unidos, aunque eso ha mejorado bastante, la tecnología constructiva de las viviendas se ha mantenido casi igual para todo el territorio de los Estados Unidos. Entonces, tú sabes que la madera es la que mejor resiste el frío. Por eso tú ves que las viviendas en Estados Unidos son de madera esencialmente. Sí. Y el material. Y los edificios lo hacen de acero y los recubren con foam. Exacto. Y esas cosas que son. Pero el concreto armado no es recomendable porque concentra el frío. Muy bien. En la Florida, que no tiene el mismo clima que el frío del interior, el casi caribeño. Sin embargo, ellos mantienen la misma. Y las viviendas son esencialmente de madera. Sí, y se van. Si ese ciclón la encuentra esas viviendas de madera, va a gozar con ellas, ¿sabes? Bien, señores, miren. Pedro, mira, hay buenas noticias. Hay buenas noticias en el medio. Me parece muy bien y sé que a la comunidad nacional le parece muy bien ese retorno al diálogo por parte del ADP con las autoridades de sin importar quién tomó la iniciativa. No importa. Se sentaron ayer el ministro con la presidenta de la Asociación Dominicana de Profesores y ya trazaron una ruta para hablar. Sí, lo que debe hacerse, sectores sensatos y racionales, conversar, poner sobre la mesa las inquietudes, las quejas y buscarle solución. Siempre teniendo como elemento fundamental el preservar el año escolar, ¿verdad? En este caso específico, el año escolar. Sí. Y preservar y ayudar en lo que se pueda y un poquito más a la profundización del proceso de reforma del sistema educativo dominicano. Exacto. Y yo quiero llamar la atención que de la misma manera que le doy un abrazo a la dirección del ADP por ir al diálogo, de esa misma manera, desde aquí, nosotros tenemos la esperanza de que haya al interior del ADP un espacio de reflexión profunda sobre la situación del gremio y la situación de los maestros.
pero profunda, de autocrítica y mirarse. Eso bien, lo agradecería la sociedad. Como cuando se para uno frente al espejo en plena desnudez y ve sus deformaciones. O el encanto que pueda tener una persona frente a un espejo. Asimismo, la Asociación Dominicana de Profesores debe mirar a su interior y a su exterior y en su entorno su papel, que es un papel tan importante en el proceso de desarrollo de un país, porque son ellos los que son los profesores, los portadores del conocimiento para ser debidamente transmitido a los estudiantes, desde chiquitines hasta el plano ya para prepararlo, para lanzarlo a ese gran nivel, que es el nivel de la universidad, de los estudios superiores, para que lleguen allá con una plataforma de conocimiento, con una base que le permita ser gente crítica, que le permita conocer los procesos, que le permita conocer su entorno, que les enseñen a pensar. Todo ese tipo de cosas no va a ser posible si primero los que están llamados a enseñar no aprenden. Primero tienen que aprender, y luego de aprender, entonces esos mismos mecanismos que da la pedagogía, que así se llama, la carrera que le permite a los instrumentales para llevar ese conocimiento a los muchachos. Para que eso sea efectivo, necesitamos de un mayor esfuerzo de la ADP como gremio, de que diga, sí, tenemos graves falencias. Por ejemplo, sin ánimo de lastimar, simplemente como recordatorio. Acabamos de pasar una prueba que nos dolió muchísimo a todos, no solo al ADP, sino al país. El país se sintió acongojado porque los resultados de las pruebas, que se hicieron a los maestros, fueron resultados realmente catastróficos. Decepcionante, 90 y tanto % reprobó. ¿Fue eso? Sí, Pedro. Y no fue muy, Pedrito, menos que no, eso. Pedrito, fue una cosa terrible. Entonces, pero todo eso es salvable. Todo es salvable desde el punto de vista de usted como el que tiene la dolencia, que va al médico, que se expone al médico, el médico dice y ya hace conciencia de su enfermedad, de su dolencia, ya lleva un punto a favor de su salvación, porque hace conciencia de eso y va a seguir con todo rigor las orientaciones de su médico. Claro. La ADP, el profesorado nacional, necesita involucrarse, hacer suya su propia causa de capacitación, de permitir, de dejar a un lado ese orgullo de que no puede venir nadie de fuera a enseñarme a mí. Sí puede venir alguien de fuera y no vamos nosotros. Cuando nosotros hacemos un posgrado, ustedes mismos que van a hacer un posgrado y van a una universidad extranjera, es exactamente lo mismo. Y si podemos tener aquí no hay semana aquí no hay semana que pase que no se traiga un experto extranjero a dictar charla. No hay una sola semana. No, eso es así. Porque saben más. Entonces, ¿por qué negarse a eso? No. Entonces pienso que si de algo debe servir esta retoma del diálogo, primero para una ratificación de garantizar el año escolar, garantizar que la escuela permanezca como está, de propiciar un mejor provecho del 4% que también tiene sus falencias, claro, porque hay debilidades, un mejor aprovechamiento de la tanda extendida, que es cierto que debemos darle un poquito más de contenido a la tanda extendida para el mejor aprovechamiento de esas horas, que además de lo importantísimo que es el desayuno escolar y la merienda, y lo importantísimo que es ese almuerzo, y lo importante que es esa infraestructura escolar, y lo importante que es todos esos laboratorios, todo eso es importante. Sí, pero también
eso debe ir acompañado de contenidos que le permitan al niño, a los niños y a los jóvenes que están en las escuelas adquirir conocimiento. Entonces, en ese sentido, el maestro juega un papel fundamental. Pero recuerden el principio, para mejor enseñar hay que aprender. Hay que aprender. Entonces, en ese sentido, saludando a la Asociación Dominicana de Profesores y al Ministerio de Educación, insistimos en que además de garantizar estas cosas que estoy diciendo, se haga ese ejercicio autocrítico de que los maestros merecen aprender mejor. Aprender mejor. Una mayor orientación, proceso de capacitación, y ustedes van a ver cómo no solo los muchachos, los niños que ustedes son, como dicen sus segundos padres, se van a nutrir de esos conocimientos, sino que ustedes mismos se van a sentir mucho mejor. Se van a sentir más apreciados, porque lo apreciamos, se van a sentir más respetados, porque los respetamos, y van a crear las condiciones para que mejoren aún más los niveles de atención al Magisterio Nacional. Eso por un lado. Pedro, CONATRA y el señor el empresario Marte, el próspero empresario Marte, se ha revelado y dice que no va a pagar la multa tampoco. No, y va a mantener el... No, ya les restan autoridad. Y les restan autoridad. Al órgano. Sí, y dicen, al órgano que señala la ley. Sí, para entonces dicen que van a someter ante tribunales la resolución del Intran. Que ya es otra cosa, sí, porque tienen derecho. Sí, todos están en derecho. Pero sí, yo creo que el espíritu sigue siendo de rebeldía. Sí, es rebeldía. De insensatez. Es rebeldía. De insensatez. Es un reto. Y un gran reto. A las autoridades. Y a la sociedad. Y a la sociedad. Y a la sociedad. Y yo digo, no voy a entrar ya en el asunto directo entre Intran y lo que vaya a hacer CONATRA. A CONATRA, bueno, si ese es el camino que quiere transitar, bueno, a las autoridades que respondan con lo que tienen que responder, siempre con la ley, ¿verdad? Sí, entonces veremos a ver qué pasa al final del camino. Ahora, mientras eso sucede, mientras estos señores se mantienen con esos niveles de rebeldía ante la ley y ante la sociedad, ante la ley, ante el poder y ante la sociedad, ante la ley, ante el Estado y ante la sociedad, mientras tanto, yo sigo creyendo que eso lo que debe es impulsar aún más, hacer mucho más fuerte la voluntad de dirigirnos hacia el transporte masivo de pasajeros en el país. Yo creo que si hay que apuntalar, sea por la vía directa del presupuesto nacional, que tiene sus precariedades, o sea por la vía de los préstamos, a los cuales nosotros no le tenemos ningún miedo, mucho menos satanizamos, la apuesta debe seguir siendo, por ejemplo, de la misma manera que Pedrito estaba pidiendo mayor inversión en la electricidad, que es fundamental, de esa misma manera nosotros creemos que hay que ir sobre más metro, más teleférico, pero no te quepa ninguna duda, más autobuses y en el marco de los autobuses, de una verdadera integración entre empresarios de verdad, decentes y comprometidos, con soluciones modernas, articulado de la misma manera que se ha logrado una alianza estratégica importante público-privada para emprender procesos tan importantes como el que se están dando en el subsector eléctrico, que ya comienza a fluir los recursos, los canales se abren para darnos más posibilidades de producción de energía más barata, de mayor calidad,
de esa misma manera nosotros necesitamos avanzar en el caso del transporte público de pasajeros. Esa gente no tiene otra gran respuesta que no sea esa, porque es que ellos tienen el chantaje como arma fundamental. Esa gente dice, te paro el país, te paro el transporte, te creo un caos, y por eso es que se le denomina, como decía el desaparecido Radamés Gómez Pepín, los dueños del país. Entonces, en ese sentido, yo quiero insistir ante las autoridades de que si en algo debe seguir enfocándose el Estado Dominicano, es hacer realidad, ampliar el sistema de transporte masivo de pasajeros con sistemas tan importantes como el metro, que está diseñado, todo eso está diseñado. El teleférico, que insisto que no veo movimiento para la segunda fase, las guaguas estas de autobuses modernos, ¿verdad? Articulado y una alianza estratégica entre la ONSA y el sector privado. Especiales con Yo estoy seguro que si hay las condiciones, nuevos inversionistas, y no fascinerosos como los que hay, los que existen ahora, abusadores, chantajistas, extorsionadores, que abusan de los propios choferes, que se han hecho multimillonarios en base al sacrificio de los choferes. Sí. Y han hecho empresas, y desde esas empresas han hecho de todo. Dije de todo, incluyendo sicariato. Las historias más feas incluyendo el sicariato al interior de ese enjambre. Las historias más feas se escuchan en esos sindicatos. Entonces para que lo sepan, eso se enfrenta primero con la ley y haciéndole saber que aquí hay autoridad, pero por otro lado también con lo más importante, que es un eficiente sistema de transporte masivo de pasajeros en la República Dominicana. Es por ahí, eso es por ahí que debe ir. En el plano político, llegó Orión Mejía. Es más un terreno de Orión. En el plano político, vemos que la cosa, el panorama se va, porque los procesos políticos son así. Van mostrando, en el marco en que se van desarrollando, van mostrando dos cosas. Es como te muestran el delfín o los delfines, que son bonitos, ¿verdad? Tú has visto los delfines, Pedro. Pero también te muestran la fauce del tiburón. Entonces el que está nadando ahí en esos mares busca aproximarse más a los delfines y cuidarse de las fauces del tiburón. Se lo traga. Entonces hay un proceso interesantísimo que se está dando al interior del Partido de la Liberación Dominicana. En general de todo el sistema político. Pero espérate, en el Partido de la Liberación Dominicana, donde ayer hubo una acción por parte del Tribunal el tribunal que va a dirigir el proceso, que es la Junta Central Electoral, donde despejó un nubarrón que se presentó, porque ponía en situación difícil a las dos grandes organizaciones, al PLD y al PRM, que era el plazo que se terminaba ahora el domingo. Y acaba de ser terminaba el mañana, entonces, pero termina de ser ampliado 10 días como lo pidieron el PLD y el Partido Revolucionario Moderno, para amarrar algunos entuertos que esa ley que está siendo readecuada por el Tribunal Constitucional en algunas cosas, donde se le ha ido la mano también al Tribunal Constitucional, pero en el sentido de ir despejando nubarrones de un proceso que de por sí es delicado, porque viene impactado por dos leyes, la ley de partido y la ley electoral, eso es cierto, y por procesos electorales nacionales como ese que se va a llevar a cabo
el día 6 de octubre en el PLD, que es prácticamente un proceso por nacional. esa flexibilidad de la Junta esa flexibilidad es entendida, es inteligente y es facilitadora del proceso. O sea, que eso está bien. Y finalmente, en el plano internacional, ay Dios mío, ahí volvieron las guerrillas. Yo pensaba ir a Colombia, Pedro, el año que viene, porque quería ir al asunto de las flores, que se da muy lindo allá. Ya Orión fue. Yo quería ir, pero yo voy a esperar porque volvió la guerrilla. Orión. Hay una facción de la FARC, una parte de la FARC, que decidió coger los hierros otra vez, con todo lo que eso implica. Y desde el gobierno se ha respondido de mala manera, porque ya no lo consideran FARC ni guerrilla, sino narcotráfico. O sea, lo consideran narco y narcoterrorismo. Esa fue la expresión del presidente de Colombia ante la decisión de un grupo dentro de la FARC de volver a las armas, porque entienden que el proceso de paz y de diálogo ha sido roto por parte del Estado o traicionado de los acuerdos originales. Sí. Eso es lo que hay. Ya eso de por sí crea una situación que apena, porque se había avanzado en el proceso de paz de una Colombia tan sufrida. Así se entendía. Tan sufrida con este tema de las guerrillas colombianas. Buenos días, don Orión. Saludos amigos, gracias por estar de nuevo con nosotros. Somos de 3 todavía. Hemos sido un día de estos de 4, ¿no? Pero yo creo que él está fuera del país. No. Don Héctor estuvo con nosotros en el programa de la noche del equipo mediático. Pues está aquí. Ayer él fue y grabó. Vamos a ver si la grabación para hoy, sí. No, ya salió anoche. ¿Ya salió? Sí. Pues está en el país. Él está, sí. Seguimos siendo equipo de 4, no hay problema. Vamos a ver cuándo vuelve Héctor Tineo. Qué barbaridad. Bueno, señores, Donald Trump no le ha dicho que la Florida es el lugar más, ¿cómo se dice él? De más ladrones del planeta. ¿Cómo fue que dijo de Puerto Rico? De Puerto Rico. Pero ¿cómo dijo de Puerto Rico? El más corrupto. El más corrupto. No lo dice de la Florida. El ciclón va para la Florida. Sí. Entonces, ¿por qué no le dice a la Florida y lo analice? Dice cómo son los recursos y por qué el gobernador declaró estado de emergencia una semana antes de que... Ahí está la mansión. La mansión de él más grande. Y ahí es que él quiere que el grupo del G7 se reúna. Sí. En su mansión, uno de sus hoteles grandes de ahí. Ahí fue que recibió a los presidentes caribeños, ¿te acuerdas? ¿Tú sabes qué pasa? Y ustedes se quedan callados, todos, es incluyendo a Pedro, a Mozart, a todo el mundo. A un pueblo pequeño, simpatizamos con que la Corte Suprema de los Estados Unidos le dice, ustedes no son colonia ni son parte del territorio americano. ¿Qué tú crees? Es como una mujer. Espérate, tú no eres mujer mía, pero tampoco eres mi querida. Sí, es verdad. Entonces, decirle, oye, a propósito de eso, para que la gente debe ahora entender lo que yo estoy diciendo. O sea, le dicen la Corte Suprema de los Estados Unidos. No, tú sabes que la ONU condena todos los años a los Estados Unidos porque mantiene un tipo de coloniaje con Puerto Rico y siempre hay una resolución en ese sentido. Bueno, la Corte Suprema le dijo, no, ellos no son colonias de nosotros. No hay ninguna documentación que diga que ellos se han adherido al tipo de colonia, pero tampoco representan un territorio adherido. Ustedes no son de nosotros. Ustedes están controlados por nosotros, pero no son de nosotros. Entonces, el flujo de recursos, el daño que ¿por dónde fluye? El daño que se le hace a esa. Entonces, nada, se quedan así, no tienen condiciones. Los propios anexionistas de Estados Unidos dicen, pero vengan acá, pero... ¿Tú quieres ver mayor inconsecuencia que la amenaza de Trump de desconocer la nacionalidad a los hijos de los soldados puertorriqueños que se inmolaron en la Segunda Guerra Mundial? En Estados Unidos hay y a la Guerra de Corea. No, hay eso es grave. Una de las principales avenidas de Puerto Rico, en San Juan, se llama la 65 de Infantería, que fue la compañía donde pusieron a los boricuas alante de carne de cañón. Lo mataron a todos en la Guerra de Corea. Quedaron algunos. Sí, en la Guerra de Corea, de esa compañía. Quedaron algunos, sí. Todo el que hablaba español adelante. Sí, pero quedaron algunos. No, Pedro, tú sabes que lo que yo te digo es verdad. Y
y entonces a Puerto Rico, la gente dice, yo le tengo mucho aprecio al pueblo de Puerto Rico, es verdad, pero también yo creo que es un pueblo sufrido, y es un pueblo, posiblemente es uno de los pueblos de América Latina que tiene más sentido de la nacionalidad, de su gentilicio. Donde quiera que haya un puertorriqueño, en Estados Unidos, la más ayecta invasión cultural, para decirlo de alguna manera, que tenga su ser, él dice, yo soy boricua. Sí. Puede estar lleno de heroína y de todo la maldición que puede significar una dominación personal, familiar, económica, y dentro de su yo soy boricua. Sí. Una vez que hoy es un viernes de reflexión, Héctor Peña, el amigo que yo le he presentado a usted y yo, tuvimos un pleito en Puerto Rico con una persona porque le estaba diciendo, tú no puedes negar que eres dominicano, en una cafetería que estábamos ahí desayunando, y le estábamos yendo nosotros callados. Nos tuvimos que parar y decirle al tipo, cuando Peña lo toma el tipo por la camisa. Peña es periodista y su director del principal periódico de Puerto Rico. O el que le estaba diciendo, insultándolo, diciéndole, tú tan bruto, no puedes negar que era dominicano. Ay, ¿qué pasa? Yo lo que estoy relajando con él es dominicano. Y entonces, esos somos nosotros los dominicanos. Un dominicano le estaba diciendo a otro en Puerto Rico, tú eres tan bruto, no puedes negar que eres dominicano. Qué barbaridad. Y un boricua en cualquier parte te dice, yo soy boricua. Y lo dice con orgullo. Y un cubano, aunque sea anticastrista. Sí. Entonces nosotros tenemos que... con su nacionalidad. Pero tú dices yo soy cubano, por ejemplo, y tú dices, no, ahí yo tengo una patria. Pero desde el punto de vista jurídico, los puertorriqueños no tienen patria. Tienen gentilicio, tienen territorio. Yo soy boricua. Es una situación difícil. Sí. Usted tiene un presidente que a su propio partidario le dice, un presidente de los Estados Unidos, primero miente deliberadamente, 92 mil millones de dólares, casi la deuda de Puerto Rico. Sí. 92 mil millones de dólares no caben en una batea, demasiado cuarto. Nosotros le hemos dado 92 mil millones, eso no es verdad. Se ha hecho todos los cálculos. ¿Y de dónde saca él que son 92 mil millones? ¿Qué le ha dado más que a Texas? Pero la administración. La administración. Sí, eso no puede ser. 70 mil millones inició la deuda de Puerto Rico cuando se declararon un estado de default. Debe estar ya por 100 mil. Va caminando por más de 100 mil porque los intereses siguen, porque se han negado, no han pagado. Entonces no es justo que se trate a un pueblo así, que sí tiene niveles de corrupción, pero no tanto como en Estados Unidos, porque también es otra cosa. Estados Unidos no dice que es el ombligo del mundo, ellos son los que supervisan al mundo en droga, en todas las cosas, en todo. Hay un informe del Departamento de Estado. Los países que se fallaron este año son fulano, tal y cual. Son olímpicos. Pero nadie lo puede jugar. Ellos no están en ninguno de los organismos internacionales de control penal, dice de control de nada. Que no hay una carretera ni una obra urbana importante que no esté comisionada en Estados Unidos. Entonces, hoy este viernes algún narco gringo? Nosotros rogamos. Y no conozco narco gringo. Un narco gringo, ¿tú conoces alguno? No ha caído preso nadie. No, si cae uno preso es un afroamericano o un hispano. Si cae preso, si llega a caer preso. Pero no hablemos de eso. Pero los blancos no. No, pero dejemos el tema de ese. Las cárceles en Estados Unidos no hay una grande, importante. Puede ser un consumidor de eso, pero no hay grande. Y nuestro ruego es para que ese ciclón que va a llegar, dicen categoría 4, va a entrar a la Florida. Pero dicen que puede dar un viraje, pero cualquier viraje que da va para el estado de la Florida. Puede ser a Tampa, puede ser más arriba. Esa península es muy grande. Está ahora en peligro la ciudad de Miami. Pero si este señor para el martes va a entrar ya 10. Sí, va a entrar, directo. Quién sabe por dónde se va por ahí arriba. Bueno. Inmediatamente entre a la ciudad de Miami, si es por ahí que va a entrar, se vuelve categoría 1 a la otra esquina. O sea, nada más es para darle a Miami. No, que los edificios lo desbaratan, que esos edificios altos que hay ahí. Entonces, nuestros ruegos son de que no sufra nada, pero es bueno que el presidente Trump sepa, ahora que diga que de su propio territorio, cómo el gobernador declaró desde ahora ya están en estado de emergencia. Sí, señor. Entonces los puertorriqueños no podían prepararse para que lo desbarató el ciclón María. Bueno, pero bien, hagamos un esfuerzo, ojalá que eso no pase más de ahí para los ciudadanos de la Florida. Lo otro, tú sabes que estamos reflexionando, Pedro,
porque yo noto que en el plano político también se intenta denigrar el gentilicio dominicano. Cada vez puede haber un tema. Mira, cuando era el tema de los haitianos, ¿quién eran los, como le llama, quizás Pedro Richardson le dice lo mismo, pro-haitianos? Una capa de la sociedad civil que nos presentó como trogloditas, apátridas, o como es, fomentando la patria, que no queríamos saber de lo negro, y que los organismos de Washington eran los que estaban salvando al pueblo haitiano de esta sergástula que nosotros le estábamos planteando en el país. Y en todos los foros internacionales, por intrusiones... La estructura del padre Juan Montalvo, todas esas por cosas... Por intrusiones de ONG asentadas fundamentalmente en Washington y en Nueva York, era en todas partes del mundo. Había una campaña de descrédito que tú llegabas a un sitio, ahí viene un xenófobo, ¿cómo es? Un promotor de la patria y demás. Resulta que tú lo acabas de decir, el presidente Donald Trump acaba de señalar que está pensando seriamente en negarle la nacionalidad a los hijos de inmigrantes. Y de militares que tuvieron en la Segunda Guerra Lo mismo Mundial. Que la Fundación Kennedy, todo el mundo nos ha estado atacando a nosotros por una sentencia del Tribunal Constitucional que no le negó nada, sino que le dijo regularícense. Regular una situación irregular, fue lo que dijo el Tribunal Constitucional. Y obligó al Estado Dominicano a gastar, no invertir, más de 2.500 millones de pesos en un plan de regulación que se le daba a la gente tranquilamente, tenga un carnet. Usted tiene residencia por 2 años. A los 2 años, venga y regularice su situación y hágase ciudadano dominicano. Eso fue lo que le dijeron. Y todo el que estaba, nadie le dijo si tenía condiciones para estar en el país o no, sino venga a buscar un carnet y ya usted es residente de los Estados Unidos. Una de las instituciones más respetadas de los Estados Unidos son los familiares que le sobrevivieron a las guerras. Sí. Pero yo no creo que la ley obre para eso. A menos que no sea, en materia adjetiva, no creo que Trump pueda hacer eso. Nosotros lo hicimos porque fue en materia constitucional. En materia constitucional sí tú puedes legislar a partir de una fecha pasada. En materia adjetiva no. Todo lo que es para atrás y te perjudica no puede ser. Pero cuando tú regularizas, cuando tú interpretas al constituyente, es decir, que hay una situación difusa, lo que dijo el Tribunal Constitucional fue, el constituyente desde 1929 hasta ahora ha dicho esto. Oye bien, la ley dice lo que dice el juez que dice. La Constitución dice lo que dice el Tribunal Constitucional que dice. Más nadie puede leer la Constitución que no sea el tribunal, interpretar la Constitución, el Tribunal Constitucional. Por eso que yo acabo de señalar que la desgracia del pueblo de Puerto Rico, que le dice el Tribunal Constitucional de los Estados Unidos, no, ustedes no son colonias, no, ustedes no son territorio, no se puede interpretar como territorio de los Estados Unidos. Ustedes son una cosa que nosotros controlamos. Entonces, está legislando desde el comienzo del siglo pasado, ¿verdad? 1905, cuando Estados Unidos, la guerra con España, está legislando a partir de ahí, le dice, no señor, esa guerra lo que dice es que ustedes son un territorio que son de nosotros, lo dice el Tribunal Constitucional, y degrada la nacionalidad estadounidense que se creían los puertorriqueños que la tenían, porque la tienen en una forma administrativa, pero el Tribunal Constitucional le dijo, ustedes no son estadounidenses, ustedes son un territorio dominado por nosotros, tampoco tienen la categoría de colonia. Entonces aquí nosotros le dijimos a una población flotante, difusa, lo que le dijo el Tribunal Constitucional, se tienen que organizar conforme lo dijo el constituyente de 1929. No le dijo depórtenlo, no le dijo niéguenle nada. Todas esas son las secuelas de eso de que Estado Libre Asociado. Sí, eso es un eufemismo. Es un eufemismo. Y entonces, que Estado Libre Asociado. Te digo eso, acuérdate el discurso del presidente Danilo Medina en La Habana, que tenía un discurso para el SICA, era que estaba en ese momento reunido, relacionado con el SICA. Hizo así, guardó el discurso y dijo, no señor, cuando el tipo que se la da de marxista, me acuerdo que se llama, que en la Granadina, que yo creo. La Granadina, que el presidente se regó y dijo todo lo que dijo. Vicente y la Granadina. Le dijo todo lo que le dijo al señor ese. Bueno, es una campaña que se ha quedado callada por razones políticas también, que es lo que yo digo de la militancia vergonzosa, que tú promueve una determinada
en este caso, una determinada candidatura. En el pasado, ya yo lo expliqué aquí, incluso con nuestro buen amigo don Hipólito Mejía, que le mandaron las preguntas. Sí, sí. Se la mandaron a su casa. Sí. En un debate. En un debate de televisión. Que era un debate sí. No juntos, sino cada uno un día. Y después dice el que le mandó y el que le puso, el que le pichó, como ustedes decían, huevita. Ni siquiera eso. Se molestó. Entonces, ese tipo se la mandamos, la contestó bien. Ese tipo de gente, lo que están hablando ahora, que quisieran que viniera un tsunami político. Dijeron que querían que viniera algo grande, porque este país, porque notan que la situación no va, van a tener que seguir bebiéndose 3 cucharadas de acíbar y seguir muy amargados. A la oposición está feo. Entonces, por una razón política, no han vuelto a hablar de los haitianos. No. O sea, ahora mismo los haitianos se lo deben estar comiendo vivo en todas esas fincas que están y deben estar y no dicen nada. Y a los haitianos le deben estar negando porque la documentación. Aliados estratégicos. Entonces, como el aliado dice lo que dice, entonces deje eso tranquilo. Sí. Eso se lo dijeron los aliados americanos que están asesorando a determinados estamentos electorales en la República Dominicana. Entonces se calla también la sociedad civil. La sociedad civil no ha vuelto a hablar jamás de un haitianito, de ninguna naturaleza. No ha dicho lo están apresando en la frontera, están violentando sus derechos, lo están mandando. No están en eso, pero necesitaban algo para seguir degradándonos como gentilicio. Sí. Bueno, ahora viene el narcotráfico y alguien le dice, hay 3 o 4 discotecas en Villa Consuelo, de la nueva, ¿verdad? Sí. 4. Hay una en la Avenida Independencia aquí. Sí. Deben ser 5 discotecas. Esas 5 discotecas le da autoridad a comunicadores que tienen más de 40 años conociendo el desempeño del narcotráfico en la República Dominicana y le da autoridad para decir, estamos en un narcoestado. Qué barbaridad. Y se acabó. Eso es una barbaridad. Mira, estamos en un narcoestado, esto es un narcoestado, el gobierno está prohibiendo el narcotráfico. Y uno sencillamente le dice, señores, vayan a las estadísticas. Y hay que repetirlo 2 millones de veces más. 150,000 millones de dólares consumen en los Estados Unidos en compra de drogas. Solo esa industria, si tú le agregas el valor que tiene la comercialización de drogas en Europa, te va a dar cuenta que es una industria descomunal. Y te va a dar cuenta que cada 15 segundos se realiza una gestión de lavado de dólares en los Estados Unidos. Y te va a dar cuenta que hay más de 15 millones de adictos crónicos a drogas en los Estados Unidos. Así es. Tú no nos estás diciendo a nosotros, pero qué pantalones. Sí. Tú le estás diciendo a nosotros que somos un narcoestado. Colombia no es un narcoestado. Mira, Perú no es un narcoestado. Bolivia no es un narcoestado. Perdóname, Pedro. Y la droga, la materia prima fundamental, Bolivia, la elaboración, la factoría en el Perú y la gran comercializadora Colombia. Son narcoestados. México es un narcoestado. ¿Cuál es la explicación que tiene la ralentización en la venta de vivienda en el país? La estructura legal que ha creado, que ha propiciado el Estado Dominicano para el lavado. Aquí hay una ley tan dura, que se hace difícil las operaciones inmobiliarias. Que por cierto, el Banco Central, mira, la Junta Monetaria del Banco Central. Y las transacciones de a las asociaciones de ahorro y préstamo para liberar unos alevines para la construcción de viviendas. A lo que dicen, tuvo que hacerlo. A lo que dicen, óigame. Por eso que estoy diciendo, entre otras cosas. Vámonos a un cambio, pero a lo que insisten por razones políticos electorales, que estamos en un narcoestado. Yo quisiera decirle que movilicen los dineros que tienen, una parte de su dinero que tienen en banco, que lo movilicen abruptamente para que sepan que aquí hay un narcoestado. Que agarren 5 o 6 millones y comiencen y lo movilicen que así. Se prendan esos bombillitos. Que se prenden todos los bombillos a quien está haciendo transacciones para que lo sepa. Incluyendo, tú compras un apartamento. Y lo mandan a tomarse un cafecito seguido. Y tú vas a aparecer en varias agencias nacionales, incluyendo, claro, la Dirección General de Impuestos. Que te dice, ¿y esta transacción que usted hizo el día tal? Que usted no la reportó. No, que fue una tía mía que vino de Nueva York y me dijo que me regaló ese apartamento. Certifíqueme eso. Sí, pero tráigame los costados. Sí. ¿Para qué? Entonces no me digan que hay un narcoestado porque hay cinco colmadores vendiendo cerveza de narcotraficantes. Díganme que hay un narcoestado en un sitio donde cada 15 segundos se realiza una transacción de lavado de dinero, por Dios. Bueno, vamos, porque ya te dije que no nos íbamos a meter en esa vaina.
Sí, vamos a esperar al lunes para entonces volver sobre... Además, otra cosa, último ya. Señores, dejen a los jueces trabajar también. O ustedes persiguen a los jueces y dicen y los recusan y dicen, mire, ese es un juez que está al servicio del narcotráfico. O ustedes lo dejan trabajar porque es que no podemos estar en una anarquía. Lo suben y lo bajan según la preferencia de la sentencia. Así no puede ser. Que emite el juez. Lo Por sube ejemplo, y lo baja, lo sube y el lo baja. Ministerio Público le dice a dos peloteros, ustedes están vinculados, ustedes son testaferros de lavar el narcotráfico, si yo cuánto. Ok. ¿Qué hicieron? Le dicen que uno compraron una villa entre los dos peloteros compraron 2 villas. Los 2 peloteros reunieron en su carrera $100 millones. Y por alguna razón hicieron un negocio con alguien, mal negocio, posiblemente. Ahora, ¿cómo usted usted tiene que trabajar más ese expediente para poderle convencer al juez de que hubo la intención de manipular un dinero proveniente del narcotráfico? En el caso de Hotel, cuando lo allanaron, le encontraron armas ilegales que no tenían permiso. Lo procesó por el juez, incluso en la casa. Entonces, bueno, por eso incluso lo liberan de una cosa, pero todavía tiene impedimento de salida. Dejen que los jueces trabajen. Porque está trabajando el juez. Claro. No, también otra cosa, también hay que decirle, la mujer de la compañera sentimental, como le dice la prensa, lo que sea, la ley establece tanto, si tú convive con una persona por un periodo determinado, de manera consensuada, o sea, que no es obligado, que no está presa, tiene efecto de matrimonio. Entonces ella no está casada, ok. Que le compró el marido un apartamento, una casa, todo. Puede ser eso proveniente del narcotráfico, pero no le implica a ella, porque eso, el marido y mujer, tú no le puedes decir, mire, usted cogió un dinero que su marido se robó y le compró una casa. Bueno, yo no sé. El que robó el dinero que cae preso. Ahora, si ellos demuestran que esa señora formaba parte, no estaba al frente de uno de los estamentos, mire, usted fue el que le hizo tal cosa, ya es la responsabilidad penal personal de ella, pero no como consecuencia de que ella está lavando dinero del marido, porque la mujer tuya está lavando lo que tú le das. ¿Qué va a pasar? Ella está allá y tú vas a decir, vieja, aquí está la comida mañana. Un atraco que tú hiciste en tal sitio. Bueno, ¿y qué tú? Ella es cómplice. ¿Qué usted comió? Arroz, habichuela. ¿Con qué usted compró? Bueno, Pedro me trajo ayer. Me trajo ayer 2,000 pesos y con eso hicimos la comida. ¿Usted no sabía que ese dinero Pedro hizo un atraco? Bueno, no me lleve hasta ahí. No me lleve hasta ahí. Muchos saludos a Sonia, que está tranquila ya. Vámonos a un cambio, señores, y vamos a retornar. Vamos a conversar con un señor que en este momento es oportuno, por la experiencia que tiene. Pedro Richardson, que es el director ejecutivo de la Federación Dominicana de Distritos Municipales, tiene mucho tiempo dedicado al municipalismo. Sabe de eso. Y vale la pena. Pero además, Pedro, tú él no va a desaprovechar la oportunidad de que él es candidato a senador por la provincia de San Pedro de Macorís. Se lanzó. Candidato. Por el PRD, puede ser que sea el candidato. Sí, es probable que lo sea. Porque si es del PRD, él tiene muchos méritos, sin duda alguna. Desde mucho tiempo atrás, un gran amigo nuestro, es un comunicador. Vámonos a un cambio, señores, y vamos a hablar de la municipalidad y vamos a hablar de política. Nos vemos en un momento. Muchas gracias por su sintonía. Y como hoy es Viernes Social, toca la sección de espectáculo en breve, así que no se la pierdan. De inmediato pasamos a las noticias internacionales. La Organización Mundial de la Salud alerta de un peligroso resurgimiento del sarampión en Europa a causa de los antivacunas. El sarampión se puede prevenir con 2 dosis de la vacuna, pero no hay un tratamiento efectivo una vez que las personas están infectadas. 365,000 casos se han registrado en todo el mundo en lo que va de año. En Europa se han registrado 90,000 casos en el primer trimestre. Reino Unido, Grecia, República Checa y Albania han perdido la categoría de países libres de sarampión. Los mayores brotes de esta enfermedad se han producido en la República Democrática del Congo, Madagascar y Ucrania. El sarampión es una de las enfermedades más infecciosas del mundo y se transmite principalmente por tos, estornudos y contacto personal cercano. Aunque numerosos países europeos han introducido políticas de vacunación más estrictas, continúa habiendo fuertes movimientos de rechazo a las vacunas que han propiciado las epidemias en todo el continente.
Las agencias meteorológicas de Japón están advirtiendo sobre el riesgo de inundaciones y deslizamientos de tierra, un día después de que las mortíferas lluvias azotaran las partes occidentales del país, mientras sigue lloviendo. Otra persona ha sido encontrada muerta, lo que suma un total de 3 fallecidos. Aunque la alerta de emergencia se ha levantado, la situación sigue siendo peligrosa. Los barrios de la ciudad de Omachi, en el territorio de Saga, están completamente sumergidos. Más de 180 personas están atrapadas en un hospital. La mayoría son pacientes. Las provincias de Saga y Nagasaki han recibido el doble de la lluvia habitual durante todo el mes en solo 2 días. Unas 670,000 personas siguen evacuadas en dichas provincias y en la vecina Fukuoka. Los colegios de periodistas alemanes han enviado una carta abierta al ministro del Interior pidiendo protección frente a los grupos de extrema derecha. En una redada, la policía encontró una lista que incluye a varios periodistas como objetivos potenciales. Las asociaciones de periodistas denuncian que los niveles de protección actuales son insuficientes. Para Diario de 4 en las internacionales, Giovanni Ramírez. Ahora nos vamos a un cambio y luego continuamos con Diario de 4.